Buenas noches a quienes nos escuchan, a quienes nos siguen mediante la plataforma Facebook y quienes me acompañan en esta sala virtual de Zoom, particularmente a mis colegas docentes y en específico al maestro Luis Gabriel Mateo Mejía, quien me acompaña para el ejercicio de la ponencia. Quien les habla es Héctor León, profesor del Instituto de Filosofía. El proyecto que el día de hoy inicia en su ciclo 2024 es lo que conocemos como el Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos. El día de hoy iniciamos un ciclo de 10 sesiones. Este ciclo es un ejercicio mediante el cual el Instituto de Filosofía apuesta por generar espacios de promoción, de divulgación de la filosofía. Eh, el Instituto de Filosofía es un proyecto académico cuya sede se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara, en específico en Tlaquepaque. Somos una institución que ofrece programas formales de filosofía, una licenciatura escolarizada, una licenciatura no escolarizada a distancia, diversos programas de educación continua, diplomados, y a lo largo de 22 años de existencia, el instituto ha entendido la relevancia de lo que representa la promoción y la divulgación de la filosofía. La filosofía que nos interesa hacer y construir es una que establezca puentes con las ciencias sociales, que permita pensar los problemas fundamentales del aquí y ahora. No solo estos problemas que consideramos clásicos a lo largo de la historia de la filosofía en su tradición occidental, sino los problemas que nos acucian en el continente americano, a Yala, en México. En ese sentido, este seminario que surgió el año pasado y que ahora tiene su segundo ciclo, tiene un propósito fundamental. Está en su título, Seminario de Problemas y Dilemas Filosóficos Contemporáneos, es decir, nos interesa pensar en clave contemporánea cuáles son algunos de los problemas fundamentales. ¿Cómo hacemos esto? Con la generosidad, la implicación de quienes son estudiantes, docentes, y en este caso, la presentación corresponderá a un profesor, un ex profesor del instituto y un ex estudiante del instituto. Debo decir que cumple ese doble ejercicio. En ese sentido, para quienes nos acompañan en esta sala y quienes nos escuchan y siguen, deben saber que este ciclo está compuesto por 10 sesiones. El día de hoy tendríamos la primera y la última está programada para que la tengamos al final en noviembre. El segundo miércoles de cada mes es el día que tendríamos este ejercicio. En ese sentido, quienes nos acompañen permanentemente podrán participar en este proyecto y obtener una constancia de participación con valor curricular. Dicho lo anterior y sin más, agradezco a quienes nos siguen, quienes nos escucharán posteriormente, quienes me acompañan aquí. Lo que haré ahora es presentar la primer ponencia de este ciclo, que está titulada Lectura de las principales obras de Byung-Chul Han en clave de interpretación analógica. No soy coreano, así que no sé si he pronunciado adecuadamente, pero bueno, aquí lo que importa es decir y señalar que la ponencia que nos presenta el maestro Luis Gabriel Mateo Mejía es un ejercicio para evidenciar la relevancia de un pensador contemporáneo quien en clave de posmodernidad ha evidenciado los muchos problemas que existen en las sociedades contemporáneas. Presento a Gabriel, el maestro Luis Gabriel Mateo Mejía, como lo dije, en su momento fue estudiante del instituto,
posee una licenciatura en filosofía, realizó sus estudios de filosofía en este instituto. Además, también cuenta con una licenciatura en Ingeniería en Desarrollo del Software. Eh, eh, Fue docente de este instituto en esta licenciatura, en la licenciatura a distancia, y cuenta con una maestría en tecnologías para el aprendizaje. Gabriel se desempeña particularmente como profesor, como docente del Instituto Purépecha en el área de educación a distancia y escolarizada en el estado de Michoacán. Entre los muchos intereses que le ocupan a Gabriel, además del asunto de las tecnologías, eh, está la relación entre educación y tecnología, el desarrollo de software, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la educación, según recuerdo un poco también las matemáticas, el pensamiento argumental, la lógica. Lo que deben de saber es que el profesor Luis Gabriel fue uno de estos estudiantes que le provocaban a uno, pues que uno tuviera que andar ahí investigando, ¿no? Y ya después se convirtió en colega, compañero, y durante su mucha trayectoria como profesor ha demostrado una inquietud permanente para siempre estar actualizándose constantemente. Así que no leeré el amplio currículum del profesor. Dejémoslo eso para otro momento, para otra ocasión. Una vez que he presentado a Gabriel, diré que el ejercicio que tendremos el día de hoy implicará una presentación de Gabriel. En promedio, él tendrá 30 minutos para hacer su exposición. Y después de eso, quienes estamos aquí en Zoom o quienes nos escuchan en la plataforma Facebook podrán preguntar y dialogar con Gabriel. Eh, Sin más, sin mayor complicación, maestro Gabriel, muchas gracias por tu generosidad, tu implicación en este proyecto, y por supuesto agradezco también a los colegas que están aquí y que nos acompañan, como el maestro Arturo Raya. Gabriel, bienvenido y muchas gracias. Adelante. Pues buenas noches a todos. Maestro Arturo, creo ya lo conozco, por ahí algunas caras que no, nunca había visto, pero bueno, pues buenas noches a todos. Espero primero me digan si me escuchan bien, ¿verdad? Si está bien el audífono, entonces el Sí, micrófono, perdón. Pues muy bien, entonces pasamos a presentar pantalla, la presentación, y vamos a darle entonces en share screen. Aquí va y share, ahí va. A ver, espero que sí, ya estamos viendo, ¿verdad? La presentación. Creo ya. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Sí, dígame. No, sí te vemos, Gabriel, sí escuchamos, sí Ah, vemos gracias. y Sí, la presentación, sí, se ve rápido. Lo primero que voy a señalar es que estamos leyendo algunas de las principales obras de este pensador coreano, alemán, ya naturalizado alemán, y trabaja en Alemania en una universidad y todavía está vivo, tiene 65 años. Y bueno, tiene algunas obras muy importantes, como mencionaba Héctor, que critican a la sociedad. Y bueno, estas obras, algunas, porque tiene muchísimas, son como 30, yo voy a analizar como 9, que son las que he revisado. Las vamos a reinterpretar desde una de las plataformas más importantes de la actualidad, que es la hermenéutica analógica o la clave de interpretación analógica, que es la que maneja Mauricio Bichot, y ya han creado también muchos pensadores mexicanos y latinoamericanos siguiendo precisamente esta base, ¿no? Esta estructura que Mauricio Bichot da hacia el nuevo giro ontológico de la realidad, ¿no? Para la significación de la analogía como de apertura a la tecnología y al aprendizaje y al conocimiento objetivo de la realidad. Entonces, bueno, esa es como la base, y lo que vamos a hacer es revisar algunas de las obras de este autor y ver hasta dónde nos llevan en su crítica, en su análisis de la realidad, hasta dónde nos señalan
la contradicción que tiene la sociedad o las ventanas de oportunidades que tiene la sociedad. Entonces, bueno, primero vamos a señalar que este autor, bueno, es un filósofo que todavía vive. Él estudió entre sus múltiples o varias educaciones que tiene, una ingeniería es en minería, también tiene estudios de teología, tiene estudios de filosofía, y bueno, ya tiene muchísimos años escribiendo obras o textos que son estudios sobre algunos aspectos importantes de la sociedad, como es la política, eh, la sexualidad, lo que es la sociedad como trabajadores, como inserta en el capital, en el nuevo capital o neoliberalismo, y hacia dónde nos lleva esta relación con la materia, ¿no? Con la relación de las personas, con este capitalismo, con esta relación materia, seres humanos y sociedad. Y bueno, así como rápido, él siempre ha mencionado que nosotros somos esclavos del capitalismo, somos verdaderamente órganos sexuales del capital y somos explotados como tal, ¿no? Él lo ha señalado constantemente en sus entrevistas y en sus obras, de las que yo he revisado, y sigue esa pauta de oponerse a ese movimiento de ser cosas, ¿no? De convertirnos en objetos para obtener recurso económico. Y bueno, él tiene 65 años, nació en Seúl, Corea del Sur, y creo que su nombre correcto es Byung-Chul Han. Y Han es su apellido, Byung-Chul es su nombre. Y bueno, actualmente trabaja en la Universidad de Artes de Berlín. Y vamos entonces a plantear como contexto de dónde vamos a partir y por qué vamos a llegar a este pensador. Resulta que pensadores posmodernos ya se han desarrollado muchos. Hay varios y ya muchos muy consumados. La visión del mundo posmoderno ya viene siendo un tema que se conoce porque hay un caos racional, una pérdida de la verdad objetiva, de la forma de entender la metafísica, y ya hay algunos buenos autores que estudian la historia de la filosofía posmoderna. Mismo Bouchot tiene un texto donde recorre hasta algunos de los que todavía hace unos años vivían, como es Lacan, Deleuze, algunos pensadores europeos. Ya algunos nuevos, como Mauricio Ferraris o algunos otros pensadores, como es el caso de este mismo autor, Byung-Chul, ya no los menciona, ya no los estudia. ¿Por qué traigo a colación esta base? Porque hasta ese momento tenemos como un cierto balance que lleva dos sentidos. El primero, una crítica a la sociedad, como es el caso de George Beadle, Walter Benjamin y Blanchot, y otra dimensión menos literaria y más sociológica, como es el caso de Deleuze, como es el caso de muchos pensadores que ahorita voy aquí a mencionarlos, como Levinas, Bátimo, Lyotard, Derrida, Jean Baudrillard, mismo Michel Foucault. Entonces, esta base este balance es importante porque precisamente lo que hace Mauricio Bichot es determinar hasta qué punto estos pensadores sí tocan la perspectiva de la objetividad a través de la analogía, o se quedan en el caos irracional que mencionamos, que solamente está oscilando entre lo que es unívoco, un pensamiento unívoco y un pensamiento equívoco, es decir, errores en el pensamiento, pero que bajo las lógicas del sentido se mantienen como correctas, y errores en la forma de precisar el ser de una forma unívoca, sin interpretaciones o darle particularidades a las distintas formas de los seres, de las cosas. Entonces, por eso este balance es importante, como seguir dialogando con los nuevos autores, los autores contemporáneos,
y ver hasta dónde nos están planteando una nueva realidad o nos están planteando la misma realidad antagónica, la misma realidad relativista que vienen manejando pensadores posmodernos. Esa es como la idea que surge en este balance o en estos tratados de filosofía posmoderna. No, ustedes saben que han surgido nuevas corrientes a raíz de la posmodernidad y no las podemos ya como ocultar, ¿no? Es muy claro, por ejemplo, que en Latinoamérica hay muchísimos pensadores que ya están hablando de un nuevo realismo, incluso aquí mismo en Michoacán, en la Universidad de Morelia, se habla de ciertas corrientes neorealistas o nuevo realistas para plantear esta nueva apertura a encontrar la objetividad. ¿Por qué? Porque la ética, porque la antropología, porque la misma metafísica lo necesitan, ya que esta estructura posmodernista pues nos ha pegado muy duro en las bases fundamentales de la sociedad, que es la moral, la educación, la política, la misma forma de entender la antropología, la axiología y las relaciones con la nueva metafísica o la vieja metafísica. Entonces, este nuevo debate pues ya no puede ser como ocultado, ¿no? Y por otro lado, tenemos las viejas ideas, yo digo viejas, no son tan viejas, de 1940 para acá, o las viejas formas que no son tan viejas, de pensar sobre la sociedad que nos trajo el nuevo capitalismo o el capitalismo globalizado a raíz de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y el nuevo orden mundial que trajo toda esa estructura de invasión europea por parte de Alemania y la refriega americana y la guerra entre países asiáticos con europeos y americanos, ¿no? Entonces, esa nueva corriente o esta nueva parte de la historia, pues nos plantea una forma de entender la relación económica y por ende la relación social, la relación humana, y surgen estas nuevas críticas a la sociedad y sale a la luz pues el antagonismo, la incongruencia de la condición humana, la irracionalidad de la conducta, se ve socialmente, se ve literariamente la crítica que se hace por muchos autores y se ve claramente el nuevo capitalismo que es antagónico, que es violento, que violenta a la gente, violenta a la sociedad, la nueva forma de hacer dinero que no es tan fácil de entender como un juego, aunque muchos dicen que es una mecánica o una dinámica de trabajo, esfuerzo y recuperación tener la consecuencia de recuperar dinero. No, no lo es así, ¿no? En el fondo hay una subyugación de la persona, de la dignidad muy fuerte, como se hizo incluso en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y esta es lo que la pérdida o es lo que nos daña a la sociedad entera. Eh, Luego tenemos otro pequeño contexto, ¿no? La misma modernidad o las mismas corrientes filosóficas de la modernidad que ya venían teniendo dudas de lo que era el racionalismo, debido a la propia incongruencia del ser humano, a la propia condición humana, ¿no? Ya había surgido en la escuela de Frankfurt y ya habían dado una especie como de giro ontológico en la comunicación, como lo vemos en Habermas y otros autores que todavía no están considerados postmodernos o no completamente en el estudio de un balance, de entender si dieron apertura al objetivo o cayeron en lo equívoco. Eso sí, hay varias escuelas hermenéuticas, por ejemplo en Europa, por ejemplo en España, por ejemplo en Latinoamérica. Y bueno, y nosotros aquí en México, pues Mauricio Bichot ha desarrollado bastante esta nueva corriente filosófica postmodernista también, pero con esa nueva o esa iniciativa de querer ubicar nuevamente el objetivo dentro de esta subjetividad que tiene el caos racional que nos deja el modernismo. Entonces hablamos de un nuevo realismo, ¿no?
Y como les comentaba, ya hay autores en Latinoamérica, incluso Eduardo Primero Rivas en la UPN, Jerez en la en la Universidad de las Flores en Sudamérica, y hay muchísimos autores en Sudamérica que ya han retomado o están tomando como base este nuevo realismo para reestructurar toda la filosofía. Mismo Bichot lo ha hecho, lo está haciendo, ¿no? Él ya lo ha mencionado en muchos estudios sobre autores tanto de la edad moderna como de la edad media, ¿no? Y bueno, entonces ya sigue esta como nueva corriente en el contexto de la modernidad y al paso a la posmodernidad. Y del paso de la posmodernidad a lo que ahorita tenemos, pues ya tenemos bastantes balances de quienes sí se quedan como posmodernos. En este caso, Meuchot menciona una nube de pensadores que en la parte social y en la parte literaria lo expresan. Eh, no puedo mencionar o explicar cada uno de ellos, pues es un balance muy amplio, pero voy a retomar dentro de todos estos, uno que me llama mucho la atención, que se llama Gilles, no sé si se pronuncia Gilles Deleuze, murió en el 95. Y lo voy a retomar porque él nos da una estructura filosófica que tiene bastante de estructura semiótica y que va a pegar como anillo al dedo precisamente al estudio del lenguaje que hace Bouchot para explicar las tres formas de dar significado, que es lo unívoco, lo equívoco y lo análogo. Y este autor, que después retoma Lacan para hablar sobre la psicología, y sobre el psicoanálisis, toma una idea que desarrolla en su lógica de sentido sobre lo que es la forma de pensar que parte de un punto y que aunque llegue a la parte contraria o la contradicción de esta idea o de este concepto, dado ese punto, nos remite y nos hace llegar nuevamente al inicio, siguiendo una lógica de construcción y de construcción. Entonces, es como la cinta de Molière's. Parece que está doblada, pero al mismo tiempo vuelve a empatar en el lado donde empezó, aunque esté completamente cruzada en un aspecto o en una parte. Eh, este aspecto me llama mucho la atención porque así funcionan casi la mayoría de los sistemas de pensar postmodernos, como una cinta de Molière's. Pero esta cinta tiene un dato muy interesante. Parece que todos los conceptos precisamente pueden llegar de lo equívoco a lo unívoco y nuevamente a lo equívoco debido a que no están solos. Se unen en el lenguaje, por otras partes o otros elementos que favorecen que se haga esta relación. Este es como un nudo que le llama Deleuze, como un nudo borromeo, donde tenemos tres cabos que hacen al nudo y al desatar un cabo, no podemos desatar al nudo, tendríamos que desatar los tres y a los tres al mismo tiempo se hace imposible, pues al tensar uno, dos quedan apretados. Entonces, el sistema conceptual de esta realidad o de esta forma de entender la posmodernidad o la modernidad en su crítica de la sociedad nos llevaba o nos remitía a este nudo que no permite salir de un andamiaje, no permite salir de una infraestructura o de una estructura muy caótica y que al mismo tiempo solamente se plegaba y nada más nos permitía pasar de síntomas de emocionalidades racionales de un punto a síntomas de emocionalidades racionales de otro punto, por ejemplo, antagónicas de una angustia al placer, de lo que es placentero a lo que es angustiante, de lo que es difuso a lo que es contemplativo y nuevamente a lo que es caótico. Entonces,
Y como no salimos, no podemos salir de este como nudo que amarra diferentes cabos, pues incluye el pensar, el sentir, el actuar, la congruencia se hace difícil. Deleuze es uno de los que desarrollan esto de una manera muy amplia. Al final de ahorita, de esta presentación, voy a poner yo tres símbolos o tres simbologías que él toma, que es lo simbólico, la realidad, y por aquí vamos a presentar al final una partecita donde voy a desarrollar aquí, permítanme ponerla, aquí está. Voy a presentar una parte que es como lo simbólico, lo imaginario y lo real y la fluctuación entre estos tres elementos. Estos tres elementos los sintetiza Bouchot y yo nada más voy a tomarlos estos porque yo sé que si estudiáramos a Deleuze nos da para más. Entonces no podría yo hablar de todos los pliegues, de todas los nudos que tiene el pensar en su realidad, como Deleuze lo desarrolla en todas las lógicas de sentido, y me quedaría corto. Pero con esto va a ser suficiente para remitirnos al pensamiento de este coreano que nos lleva a plantear otra vez la posmodernidad como algo que no tiene salida, como un callejón sin salida. Entonces, nos va a permitir volver a plantear la necesidad de una nueva realidad que tiene que ser construida no solamente con una racionalidad, sino además con una significatividad del símbolo distinta que remita a partes no solamente que se quedan dentro de un espacio, como es lo inmanente, sino a partes que también puedan trascender como es la persona, el sujeto, ¿no? Visto desde una antropología más amplia. Y bueno, entonces les mencionaba que yo estoy tomando de estos muchos a Deleuze. Pero bueno, podríamos también decir que Walter Benjamin también nos explica una riqueza de cómo es la historia, cómo nos estamos destruyendo como humanidad. Foucault también lo ha explicado de manera maravillosa, cómo el sujeto vive en una cárcel, hemos estudiado cómo construir y cómo deconstruir la sociedad, como lo menciona Lyotard y otros muchos pensadores considerados ya consumados posmodernos. Y bueno, y en su balance de su apertura hacia esa objetividad que estamos buscando, o se quedan cortos, no alcanzan a vislumbrar esta nueva realidad que es necesaria para seguir en una dimensión de más sentido o de sentido a la existencia plenamente humana. Y siguiendo con algunos otros, bueno, tenemos quienes han criticado también la parte social, como es Richard Doherty, McIntyre, sobre la ética, el comunitarismo, la política misma, ¿no? Y bueno, estos, como les comentaba, nos llevan pues a un balance. Demostramos que la modernidad va como un péndulo entre el unívoco y lo equívoco. De alguna forma no soluciona el problema epistemológico de la objetividad, puesto que no pone a la analogía como un fundamento o como una forma que permita desarrollar la parte del lenguaje en toda su trascendencia, en todas las líneas que pueda trascender la significatividad de las cosas. Bueno, entonces esto sería como ampliarnos o darle mucha importancia a cómo hacer el balance del pensamiento posmoderno. Y yo no puedo ahorita como irme por ahí, ¿no? Por aquí en esta liga, que aquí les voy a mandar por ahí en esta presentación, por ahí hicimos un artículo que está en la revista Protepsis de Guadalajara sobre el estudio que hace Bichot de los postmodernos y bueno, como ahí sí podemos como continuar con esta línea de hacerle un balance a los pensadores postmodernos. Yo me voy a tomar la libertad de girar un poco hacia este nuevo autor, con esta base que hemos visto de la posmodernidad y este impacto de la historia que nos viene dando la modernidad tardía. Y bueno, en ese sentido, este pensador coreano
es de oposición. Comienza con una dura crítica y de construcción a, a los ideales modernistas, como lo acabamos de señalar. Otros lo hacen igual, ¿no? Vemos, por ejemplo, que tiene influencia de pensadores europeos. Habermas, inevitablemente, puesto que el giro ontológico del lingüístico y el giro ontológico que hace a la forma de conceptualizar se ve en todas sus obras. Entonces, él comprende muy bien lo que Habermas en sus dos volúmenes sobre la teoría de la comunicación nos plantea, pues hay una forma de interpretar las cosas que tienen límites y que hay quienes no podemos pasar esos límites sin dañar ciertos intereses, ¿no? Entonces, él lo capta muy bien y lo explota en todas sus críticas que hace a la sociedad. Sí muestra apertura a un nuevo realismo y es ahí donde hace difícil hacer un balance de este autor, pues es un autor que le gusta dialogar, está abierto a las ideas, no es tan fácil darnos cuenta que se queda en lo inmanente porque no lo manifiesta tan fácil. Bueno, en su última obra del año pasado, bueno, tiene dos este año que pasó, la de el elogio a la inactividad o a la forma, a la vida contemplativa, sí se declara abiertamente inmanente en algunos aspectos, pero por ejemplo en una obra anterior que ahorita vamos a mencionar rápidamente sobre el estudio del budismo, deja ver que también la trascendencia es una parte importante en el pensamiento, entonces no está tan fácil darle al clavo con este pensador hacia dónde nos quiere llevar. Y bueno, es un reto es un ejercicio muy interesante poder hacer un balance, como Bechor lo menciona, de otros pensadores. Y bueno, para dar un primer aspecto de su forma de pensar, es que no es sistemático. Escribe de manera elocuente, pero muy narrativo. Alude a una nueva ontología, eso sí, como que habla de una nueva sociedad que puede venir. Nos menciona en varias de sus obras, la sociedad del cansancio, la sociedad de la transparencia, en psicopolítica nos menciona que debemos de cambiar como sociedad, que debemos de tener una nueva dimensión axiológica, pero no la sistematiza. No tiene tantos libros sistemáticos en la forma de teorizar el pensamiento, por ejemplo, como lo tiene Luchot o como lo tienen otros pensadores que hablan de la hermenéutica. Entonces, bueno, esta es como una primera base de este pensador. Luego, pasamos, es un escritor literario, narrativo, descriptivo, eh, tiene poca historiografía en su narración, sí está muy inclinado al diálogo filosófico, critica, sí tiene buena presencia, buena decisión en criticar a algunos pensadores modernistas para tomar distancia, como es Heidegger, Nietzsche, Hegel, pero en algunas cosas, por ejemplo, en aspectos metafísicos, pero en otras cosas está muy de acuerdo. Por ejemplo, vuelve a rescatar a Heidegger en Muerte y Alteridad y vuelve a rescatar a Hannah Arendt en la crítica a la narración, que es una de sus últimas obras anteriores de este año que pasó, el año pasado, y vuelve a rescatar estas nuevas ideas que sí le permiten como continuar con ese diálogo. Y como les digo, no se pone en un punto donde diga, yo llego hasta aquí y este es mi límite. Es lo que hace un poquito difícil como de hacer un balance. Explota de forma genial el entrecruce entre la poética, la metafísica, la ontología, la teoría del conocimiento, la conceptualización de la realidad. Pero este aspecto menciona Mauricio Bichot que es muy particular de los posmodernos, puesto que ellos también no solamente están oscilando entre lo universalismo, sino también se inclinan a los particulares, al particularismo de algunas cosas que no dan salida a la realidad objetiva. Entonces, de alguna forma, sí tenemos elementos para encasillar a Byung-Chul Han en un poco pensador posmoderno. Bueno, esto es como una base de su pensamiento. Vamos a revisar esto a través de sus obras.
Yo no conozco, pues, tiene muchas obras, no las he leído todas. Estas obras que tengo aquí son 9, dos las tengo en físico y 7 las tengo en digital. Y gracias a que las he podido conseguir, y bueno, por ahí la de la narración y la otra, pues no están tan caras, cuestan 180 230 pesos. Pero bueno, algunas muy de la editorial Herder, que solamente se venden por correspondencia, pues ya están entre los 300 y 400 pesos. Bueno, ya no sería como así muy fácil tenerlas todas, ¿no? Y bueno, prefiero comprar los libros de Bouchot, aunque los tenga que encargar. De todas maneras, están más económicos y los puede uno encontrar en digital. Bueno, entonces, este autor, vamos a ver algunas de sus obras, qué es lo que critican, qué es lo que mencionan. Pues empezamos con la sociedad del cansancio. Pues como tenemos una violencia neuronal, que es una de sus plataformas más importantes, el psicoanálisis, una violencia disciplinaria en una sociedad que es positiva, que nos enseña, nos exige de manera fuerte, vehemente, que tenemos que cumplir con una cantidad de cosas más que una forma de vida contemplativa o realmente de disfrute, de goce, del descanso, pues nos hace ver que estamos viviendo la sociedad del cansancio. En el fondo es un aburrimiento profundo, pues no podemos disfrutar el ser desde una perspectiva mucho más trascendente. Eh, Esta es una crítica que también hace a Arendt y a Heidegger en algunas de sus apartados, pues menciona lo que es la sociedad disciplinaria, el aburrimiento profundo, la violencia política, psicológica. Eh, También menciona cómo tenemos una domesticación incluso para el mirar, para vivir, pues vivimos hiperactivos, ¿no? Neuróticos completamente, ¿no? Estresados. Estamos acostumbrados a trabajar hasta el rendimiento. Si no, pues no lucramos o no obtenemos la ganancia que deseamos. Entonces, ya se ve una sociedad cansada. Luego tenemos la sociedad de la transparencia. Permítanme, voy a poner esto aquí abajo. Ahí está. Ahí está. La sociedad de la transparencia, bueno, pues así como estamos cansados, estamos expuestos al 100%. Todo se ve, todo se puede observar, todo se puede mirar. La cámara Big Brother digital lo ve todo. La sociedad positiva implica el discurso de la transparencia. Hay mucho fetichismo, por eso hacíamos, al final les voy a platicar un poquito sobre el balance del análisis del símbolo, lo imaginario y la realidad, como tenemos mucho de fetichista, tenemos mucho de una sociedad con una imaginación que nos daña, nos violenta sexualmente, tenemos una sociedad que transparenta todo consumo para hacerlo mercado, para hacerlo mercancía, todo está acelerado de tal manera que tengamos que vivir uniformados. Tenemos una producción cultural completamente desnuda, ¿no? Es decir, a la venta. El discurso, pues finalmente es casi sin sentido, pues el objetivo es vender. ¿Qué es lo que comentábamos sobre la cinta de Molevos? De alguna forma tenemos elementos equívocos, elementos unívocos, y a pesar de que se están estirando y contradiciendo, los volvemos a poner en un mismo plano, en una misma dimensión, para mantener esa relación de compra, venta y satisfacción al mismo tiempo, trascendencia e inmanencia al mismo tiempo. Entonces, la sociedad de la transparencia nos hace recordar que estamos uniformados por el capitalismo, ¿no? Nuevamente, y otra vez el mismo discurso de la sociedad del cansancio. Ahora, en la sociedad de la transparencia se critica la intimidad. Pues realidad es que vivimos una sociedad pornográfica, ¿no? Donde la intimidad es una venta, es la venta de una mercancía. Realmente no hay más que control de este mercado, control de este aparato panóptico que ve todas las cosas al mismo tiempo,
y nos revela a todos lo que necesitamos dependiendo de nuestras necesidades, lo que queremos dependiendo de nuestras necesidades. Es una sociedad de la revelación, es la sociedad que no tiene intimidad o tiene una intimidad teatral, mercado, pues es un alma desnuda y bueno, es una sociedad de control. Esto lo volvemos a repetir o lo volvemos a encontrar en el libro de Psicopolítica. Entonces, nuevamente, este autor vuelve a retomar el mismo eje que mencionábamos sobre la univocidad que tiene la sociedad en el control y el mercado y la equivocidad que tiene en su condición humana, pues no da el ancho con las necesidades más íntimas de nuestra alma, de nuestra deseo de trascender. Luego, por ejemplo, en el libro El Enjambre vuelve a repetir lo mismo. Estamos indignados, ¿verdad? Estamos dañados por una sociedad que solamente vende imágenes, por una sociedad altamente tecnologizada, pero esta tecnologización lo único que sirve es para manipularnos, ¿no? Para buscar cómo vender, cómo atraer a las personas a algo que les guste, pero convirtiendo la mirada en un verdadero espectáculo. Eh, este libro es muy interesante porque en otro libro posteriormente, una autora, un par de autores diferentes, va a hablar sobre la inteligencia artificial partiendo de Byung-Chul Han, que es lo que yo estoy haciendo de alguna manera, partiendo de Byung-Chul Han y aterrizándolo con la perspectiva de la hermenéutica. Esa autora que les comento y este autor toman los estudios que hace Byung-Chul Han sobre política y los llevan al plano de la educación altamente tecnologizada. Y ellos llegan a la conclusión de que la inteligencia artificial únicamente nos está idiotizando, únicamente nos está manteniendo en una insensatez, pues realmente sirve únicamente para manipular, no sirve para realmente para dar un aprendizaje significativo que necesita tiempo, espacio, silencios, momentos de error, momentos de angustia, sino por el contrario, se alinea o se aliena con la producción. Entonces, es una dura crítica a la inteligencia artificial, más ahora que todo el software, todo el desarrollo tecnológico se está inclinando a que se programe o se autoprograme con inteligencia artificial. Entonces, ya vemos desde aquí esa dura crítica a las TICs, a la huida de la digitalización, puesto que nos hace daño, pues es una narrativa netamente de tecleo y no de significado en las palabras. Es una sociedad manipulada por los más media, tal cual. Lo único que importa es el yo, la centralidad del ego, la mismidad, ¿no? Que es lo que algunos autores posmodernos señalan. Estamos viviendo la mismidad, pero no logramos entender lo que es la trascendencia del sujeto. Por eso, tan importante es entender la postura posmoderna, puesto que nos ayuda a redefinir esta nueva realidad, incluso en la antropología. Por eso Bichot habla de un nuevo personalismo y tiene muchos estudios que se alinean sobre ese eje, ¿no? Y que ayuda a entender la ética, pues la ética también ya estaba en un impasse, en una contrariedad, ¿no? Ya no salíamos de los universales absolutos que nos dejaban una idea de caos y de irracionalidad, como le llaman, que estamos en un movimiento de física newtoniana relativista que no lleva más que a ningún lugar, ¿no? Esto es importante porque le da un nuevo cauce a la moral. Y bueno, el enjambre sigue hablando de esa teatralidad que tiene la imagen, sigue hablando de que ciudadanos a consumir, de que somos esclavos de las redes digitales, de las redes como es el Internet, el Facebook, el Instagram. Your Internet connection is unstable. Espero que no se corte y si se corta me dicen para volverme a conectar.
Y tenemos una psicopolítica que es un control de la sociedad a través de este mercado digital. Y pues no tiene gravedad, ¿no? Es lo que les mencionaba, raya en la relatividad, en el relativismo conceptual. No hay un centro de gravedad. Está manejado por quienes quieren y como quieren, que es lo que mencionábamos sobre estos nuevos autores que han tomado los estudios de Byung-Chul Han para hacer una dura crítica a la inteligencia artificial. Y bueno, siguiendo con psicopolítica, lo vemos lo mismo, el mismo discurso, pero ahora desde la política. Y pues muy inteligente, él retoma a Foucault, retoma muchos aspectos de cómo se criticaba en la posmodernidad, en 1980, 1960, 1970, se criticaba a la política, ¿no? A la política europea, a la política norteamericana, pues su actuar realmente mantenía una guerra, pues, le llamaron la Guerra Fría, pero finalmente era una forma de subyugación tanto a la sociedad como a los medios de comunicación. Y entonces, dice Foucault que la biopolítica es otra vez el estudio de cómo se está dominando a la sociedad desde la tecnología, desde el cuerpo, desde la psique, y Byung-Chul Han retoma ese discurso y lo vuelve a plantear ahora en la realidad que estamos viviendo neoliberal, donde sigue habiendo este ambiente prohibitivo, represivo, disciplinario, enfocado únicamente al capital. Recuerden que ya planteaba él una sociedad transparente, donde no hay nada oculto que no pueda ser vendido. Culturalmente ya no tenemos importancia de un símbolo respecto a otro o mayor importancia que pueda tener un símbolo respecto a otro. Y menciona también cómo somos esclavos de los datos, de la información. Pues estos datos se manejan bajo criterios de plataformas que consideran lucrativo o que consideran necesario aspectos que para nosotros a lo mejor no son tan importantes. Algunas personas consideran emocionante algunos sentimientos o algunas actividades que otras personas no. Entonces, estamos explotando la experiencia subjetiva desde una técnica política, psicológica, que únicamente nos mantiene idiotizados. Y bueno, volvemos a ver que Han retoma este discurso y lo sigue ampliando. Ya lo hizo a nivel tecnológico, lo hace a nivel político, lo hace a nivel de sociedad y lo hace desde la duración del tiempo, como es en el caso del aroma del tiempo. Nos hace ver la crisis que hay para entender el tiempo desde una trascendencia más amplia, desde un proyecto de eternidad más amplio. No supera la lógica del sinsentido. Vivimos en un tiempo tan acelerado que únicamente nos confunde cada vez más y más por la misma forma económica que tenemos, por la misma forma que tenemos de hacer la tecnología. Es decir, se hace el nudo, Borromeo, que les comentaba al principio. Por un lado, quieres desatar el tiempo, pero estás atado con la tecnología y la política. Quieres desatar la política, pero estás atado con el tiempo, que es dinero, que es producción, y estás atado por las tecnologías o estás atado por la forma de entender la sociedad. Y otra vez no se puede, ¿no? Entonces, tenemos estos como tres hilos que siguen atando o siguen haciendo un nudo y es una lógica del sinsentido. Entonces, nos da a entender que Byung-Chul Han sigue siendo un pensador pues posmoderno, ¿no? No hay en él un nuevo realismo, aunque él está abierto a esa nueva forma de decir, podemos hacer una nueva realidad. Y bueno, no está por demás señalar que él critica a pensadores también contemporáneos. Él conoce la filosofía occidental y ahí lo manifiesta. Eh, Él tanto dialoga con pensadores asiáticos como pensadores occidentales y ahí lo manifiesta y deja ver esas contradicciones tan grandes que tienen, por ejemplo, la forma de pensar budista, la forma de pensar del Islam, la forma de pensar
de Europa, el cristianismo, la forma de pensar de la India. Entonces, dice, hace ver que tenemos una condición humana muy contradictoria, muy amplia, muy carente de límites y bueno, está oscilando en esta inmanencia que no puede salir supuestamente, ¿no? Porque estamos viviendo una esclavitud capitalista. Entonces, el aroma del tiempo viene a recordarnos eso. Lo hacen también otras obras. Vamos a ver, por ejemplo, en la agonía del Eros, también en otras obras aquí, la muerte y alteridad también. Incluso en el de el ocio de la inactividad también nos vuelve a recordar esa contradicción que tenemos en el tiempo. Y vuelve a retomar el mismo discurso, ahora aplicado desde de la sensitividad, la sensualidad, el amor. Por ejemplo, en la agonía del Eros es un claro señalamiento donde estamos viviendo una sociedad que ya perdió lo sagrado de su ritualidad, de sus símbolos. Ya el amor no es un sentimiento profundo que nos lleve a hacer algo más, sino es realmente un consumo, una vida sin disciplina, que lo que quiere es sustituir mis necesidades y mis carencias por otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos unas patologías y unos síntomas que venimos acarreando de depresión y ansiedad, como lo mencionaba Foucault, como lo menciona Lyotard, y como mismo Byung-Chul Han lo retoma. Por eso al final les voy a mencionar, estamos como oscilando en unos síntomas, el síntoma de la ansiedad, el síntoma de la depresión, y nos queremos correr hacia el síntoma del placer, pero realmente no estamos solucionando qué es lo que de fondo da depresión, qué es lo que de fondo nada más nos da placer, sino nada más estamos como oscilando en este posmodernismo. Y bueno, Byung-Chul Han nos lo viene a recordar muy claramente, pues dice que nosotros estamos viviendo una sociedad de pornografía, la sociedad porno, la sociedad de las fantasías. ¿Por qué? Porque eso se vende al mayor, al por mayor. La política del Eros es contradecir la verdadera revolución, que el mismo Hegel había dicho en el sometimiento al amo por el esclavo, para caer otra vez en el mismo sometimiento del esclavo y ahora por la posmodernidad. Critica duro al capitalismo, ¿no? El exhibicionismo, a las TICs, ¿por qué? Porque son una venta de imágenes, una venta de videos, una venta de cosas que son falsas, ¿no? Son imágenes, pero de fondo no tienen que ver con un proyecto de espíritu más profundo. Él vuelve a retomar incluso en muchos casos a Nietzsche, donde dice, definitivamente a Dios ya lo matamos, ¿desde cuándo? No lo podemos recuperar, ¿no? Lo menciona varias veces en diferentes obras. Y bueno, en el budismo zen, yo quise, de las varias obras que leí, quise regresar a esta. Si se fijan, los años no van bien en línea. Yo empecé a leer algunas de las obras de este autor por allá en el 2013, 2014. Luego encontré unas que eran del 2010, ya las encontré después, como en el 2018, así. Y bueno, encontré esta del 2015, donde dije, esta me va a caer como anillo al dedo. Y yo me hice la pregunta, ¿qué entiende Han por Dios? ¿No? Y aquí nos va a dar una respuesta lúcida para entender que él es posmoderno. Nos va a decir muy claramente que para él Dios es un estudio de la religión desde un aspecto negativo, donde la nada y el vacío son importantes para entender la singularidad de la divinidad. Y esto no es el cristianismo, obviamente, pero esto es algo muy importante, pues esto nos remite a una mismidad, a una categoría de inmanencia que tienen los posmodernos y que no los deja salir a ese nuevo realismo que necesitamos interpretar desde el símbolo.
o la simbología de las cosas. El budismo, pues, no es cristianismo, pero no se da la tarea de explicar la realidad, ¿no? No quieren dialogar con el mundo como lo hacemos los occidentales, a pesar de que sus tres grandes ejes son el mundo, la vida y la muerte. No es un diálogo como lo hacemos nosotros, y mucho menos filosófico, ¿no? El budismo zen es funcional. Eh, Solo contiene relación impersonal e indiferente con la divinidad. Y bueno, es el vacío. No habita en ninguna parte. Y es claro que para Han, pues Dios ha muerto, ¿no? Pero fíjense que aquí hay una contradicción muy grande cuando habla de la muerte, pues él en algunas ocasiones, incluso en Muerte y Alteridad, va a decir que la muerte es aquello que te permite transformar la realidad, ¿no? A pesar de que no esté completamente de acuerdo con pensadores de la talla de Heidegger y otros anteriores a él va a decir que de todas formas es lo que te permite transformar la realidad. O sea, sí cambia su cosmovisión. Y bueno, se ve pues que en algunos aspectos quiere tocar lo análogo, pero en muchos aspectos se queda en lo unívoco, o para nosotros en lo equívoco, y no permite desenredarse, que les digo Borromeo, y vuelve a dejarnos la cinta de Moleibus, que vuelve a girar, pero vuelve a conectarse en el mismo plano. Entonces, por eso es tan importante esa obra del budismo, ¿no? Y Muerte y Alteridad, miren, ya esta es del 2018, vuelve a mencionar que la Parece que el profesor Gabriel ha tenido alguna dificultad. Esperemos unos segundos para ver si logra resolver su conexión. Bueno, el profesor Gabriel por alguna razón ha perdido conexión con nosotros. Eh, Esperaremos a que logre restablecer su comunicación. Si están de acuerdo, mientras Gabriel logra volver a la sala y conectarse, propongo que podamos ir registrando algunas valoraciones, algunos comentarios, de tal modo que facilitaré el diálogo con Gabriel a partir de algunas posibles intervenciones. Denme un minuto para saber si regresa o cuál es la situación. gracias por su tiempo. No sé dónde nos cortamos, pero nos cortamos, pero ya regresamos, ¿verdad? Ahí estás, Gabriel. Ahí Estábamos estoy. viendo la última obra después del budismo Zen. Este, Voy para allá, a ver. Es Muerte y este, alteridad. este. Pues miren, disculpen, se cortó y bueno, ya regresamos. Y bueno, estábamos viendo una de las últimas. si vamos cerrando, Gabriel, en unos minutos, Perfecto, bueno, entonces, bueno, finalmente, ya lo último que había comentado es que este autor se abre a la dialéctica. Y esto es importante porque hay un estudio también desde la analogía de la dialéctica, cómo la dialéctica también puede ser analógica. Entonces, Biu Chan, como vemos, ya para cerrar sus obras, raya entre esta parte de lo análogo y a la vez raya en esta univocidad o equivocidad del pensamiento. Y bueno, lo que les decía, para ir cerrando, pues la plataforma es entender el giro ontológico que hace la forma de significar por analogía. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar en aquello que es meramente inmanente,
y no podemos entender la trascendencia sin volver a reinterpretar el sujeto desde diferentes dimensiones que puede tener su dignidad. Entonces, incluso hasta para compararlo con su aspecto más divino, tenemos que tener esa apertura a reinterpretar los límites que tiene lo equívoco, pero que tienen entre sus límites una luz que nos permite entender la realidad, ¿no? Entender nuestras dimensiones, nuestros límites. Entonces, este es el giro que me parece a mí que nos vuelve a retomar Bichot al leer este autor, que no lo hace, no lo determina completamente, pues él sigue criticando la sociedad desde estos universalismos o estas particularidades de una manera muy rígida, muy dura en la crítica y aparentemente muy suave en el discurso, pero muy equívoco, muy inclinado a lo equívoco. Entonces, ya para terminar, el pensamiento de Chun lo podemos cerrar en una parte que podemos decir aquí, muy sencilla. Vivimos dentro de una sociedad cansada, sumamente evidenciada, transparentada. Estamos enjambrentados, hechos bolas con la comunicación. Violencia de facto, implementada por la política y la economía económica, violentada psicológicamente hasta la esclavitud. Nuestra sociedad es un tiempo de pasar sin sentido, solo dinamismo, una falsa contemplación de la verdad y la realidad, que es lo que les mencionaba, esta carencia de entender los límites que tiene lo equívoco de los conceptos, pero que si los dejamos cada uno tener su amplitud, pero nos centramos en las partes significativas con respecto a la naturaleza humana, también encontramos significado y sentido. Entonces, vivimos en el equívoco, como lo menciona Han, puesto que para nosotros Dios no existe, es muerto, y la muerte existe porque no entendemos qué es, solo sabemos que es finitud, eh, lo que es caos por la tecnología. El amor en suma es goce, no cantidad, es a lo fetiche. Por otro lado, imaginariamente tiene sus fantasmas que él nos construye en la narración que nosotros tenemos en la sociedad y que nos permiten tener cierta inhibición. Y entonces Una vez más se fue la conexión de Gabriel. Esperemos que pueda restablecerla. Mientras tanto, lo que puedo decir es quienes quieran tener alguna pregunta, comentario, intervención, pueden por favor ir levantando su mano virtual para que podamos generar un orden de exposición y quienes no tengan alguna pregunta y quieran solamente generar algún comentario, también lo pueden escribir por el chat. Quienes nos siguen en la plataforma Facebook, igualmente pueden escribirnos su pregunta, su comentario y bajo esa vía podríamos ir dialogando. Mientras eso sucede, estoy compartiendo para quienes nos acompañan aquí en la plataforma Zoom algunos libros que su servidor tiene de este filósofo coreano, y lo mismo los compartiré por medio de Facebook para que puedan acceder a ellos. Si Gabriel regresa ahora, ya eh, estamos. podrá concluir y estamos entonces en el cierre, en las conclusiones y pasáramos al diálogo, las intervenciones. Adelante, Gabriel, vamos Sí, cerrando. vamos a cerrar entonces. Bueno, como les comentaba, pues está muy al estilo lacaniano este autor. Sí construye un pensar crítico, pero realmente pues raya mucho en la neurosis, ¿no? Es decir, no pasa de la angustia.
Vemos pues que no usa la analogía para dar nueva significatividad a la realidad. Vemos esta cinta de Molievos, este nudo borromeo que no sale. En algunas partes quiere evitar el equivocismo, pero raya nuevamente en lo unívoco del ser y en lo equívoco de la realidad, ¿no? Es decir, en una parte quiere irse por un sentido y en el otro por varios. Y bueno, esto pues no, siempre hay un tercero en discordia, ¿no? Ante cualquier dilema hay un tercero en discordia. Y bueno, pues es un crítico excelente de la hipermodernidad, no cabe la menor duda. Una de las plataformas más apropiadas para interpretar su balance, pues sí sería la de Beuchot, puesto que nos hace ver la necesidad de plantear otra forma de dar significado a lo real. Y bueno, no es sistemático y es un autor muy narrativo y muy ameno. Tú lees sus obras, son muy fáciles de leer, 120 hojas, 150 hojas, con una letra amplia, el párrafo corto. Es excelente para leer en cualquier lugar donde estés escondido 10 minutos descansando, ¿verdad? Entonces, muy buen autor para ser recomendado. Y bueno, ahora yo les paso el micrófono para que me hagan algunas preguntas y con eso poder como más enfatizar más la idea que tengo y a la vez aceptar la crítica, ¿verdad? Que siempre es bien recibida. Pues analizar a un autor no es tan fácil, más uno que tiene 30 40 obras. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Lo que nos presentas es sugerente en varios sentidos. Propongo que antes de yo decir alguna palabra, alguna intervención o hacerte preguntas, propongo que quienes están aquí levanten preferentemente su mano virtual, y en caso de que nos prendan su cámara, por favor, y trataré de ver las manos físicas. Antes de Héctor había otra persona, no sé, no sé quién bajó su mano. Si pueden, las manos virtuales es preferible para que podamos tener un control. A ver, estoy viendo dos manos virtuales y una mano física. En ese orden vamos a tener las exposiciones. Primero, creo, estaba Raúl, después Héctor Villarroel y después Jaime. Adelante, compañero. Muchas Bueno, gracias por estar aquí. no, gracias a ustedes como instituto, me parece maravilloso y fascinante este espacio filosófico y felicito al profesor porque trae un autor tan contemporáneo y tan complejo como Hugh Kant, es impresionante. Me llamó la atención fue que al estilo Schopenhauer plantea el tema del aburrimiento, número uno, número dos, aunque hace una crítica social a nuestro sistema de vida existencial, también termina siendo un salto a la filosofía oriental, en este caso al budismo zen, porque hay que tener en cuenta que el zen se caracteriza, y eso también está en el seminario uno de Lacan, que también es un aspecto que me gustó de la ponencia, es la búsqueda del sentido y el sinsentido y hasta el contrasentido, porque en el zen se rompe el concepto, se rompe el pensamiento racional por una experiencia totalmente diferente de la atención. Entonces, creo que el autor que nos trajeron hoy, a mi juicio, es un autor fascinante para investigar, leer más. En lo personal no lo conocía, pero al ver la publicación y algunas ideas que vi de la filosofía del budismo zen, me parece que ese contraste o ese salto salto de la filosofía occidental al oriental para poner la mirada frente a nuestra sociedad contemporánea, lo hace ser realmente jugando con el lenguaje contemporáneo. Gracias. Gracias a ti, Raúl. Vamos a escuchar, Gabriel, dos intervenciones más y después reaccionas al conjunto. Este, Héctor Villarruel. Hola, muchas gracias, profesor. Gabriel, profesor Gabriel, muchas gracias también por la exposición. Definitivamente me deja muchas preguntas y me gustó el acercamiento que tiene el autor sobre las nuevas tecnologías. Habría que escucharlo actualmente, ya que tenemos a Gemini, ya que tenemos a OpenAI, ¿verdad? OpenAI, perdón, haciendo inteligencia artificial, sabiendo ya que la empresa
ahí ya es accionista de otra compañía que ya está haciendo robots ya muy independientes, entonces creo que esto va a transformar nuestras vidas. Y de otro caso, quisiera hablar también de algo que me brincó un poco sobre el acercamiento del autor a Heidegger. Y creo que al autor le hace falta leer más obras de Heidegger. Creo que hace no he leído al autor, pero desde la exposición no llega a conocer bien lo que Heidegger habla sobre la nada, híjole, sobre el Dasein mismo y sobre la trascendencia, pero también creo de que es también culpa de la publicación de las obras de Heidegger, lo que me hace también pensar de que a veces hablar sobre cierto autor sin leer todas sus obras es muy complicado, pero sin embargo me dejó pensando y me voy a acercar a sus obras. Muchísimas gracias, profesor. Hasta ahí. Gracias, Héctor. Jaime, adelante. Bueno, tenía una duda, pero creo que es un error de escritura, porque hablan citan de Molebius, dice, pero, pero pienso que no se refiere a una cita, sino a la cinta de Moebius, que tendría que ver más con una representación topológica del- de una representación que usa Lacan. Y bueno, es solamente eso nomás me confundió, pero creo que es un error ahí tipográfico. Ok, muchas gracias por la sugerencia. Vamos a hacer este corte y después de la intervención de Gabriel, leeré un par de mensajes que tenemos en Facebook y le daré el turno a que ya bajó su mano, creo. No, todavía ahí la mantiene. En la segunda ronda, Vianey, y quien se sume. Adelante, Gabriel. Sí, rápidamente mencionar tres cosas. Sobre Heidegger, curiosamente yo creo que Byung-Chul Han ha de haber leído bastante de Heidegger, pues la obra de Muerte y Alteridad es de 230 casi 250 hojas. Yo hice de esa una reseña y reconstruye bastante el Dasein. Sin embargo, como dice el compañero, yo creo que también falta ver otras formas de interpretar a Heidegger, pero curiosamente Byung-Chul Han no lo hace y es ahí donde a lo mejor de una pauta que nos está indicando que él se está quedando en lo posmoderno, o sea, no quiere salir de la cinta de Moleibus, ¿no? Y como menciona el compañero, mis errores ahí de tipografía, es la cinta de Moleibus que menciona Lacan, que menciona Deleuze en sus libros sobre lógica de sentido, de los cuales sí menciona Buchot sobre los tratados de posmodernidad. Y bueno, el último aspecto que quiero mencionar es sobre el budismo zen, que en efecto es muy amplio y ese es un aspecto que nos puede dar a entender si es un posmoderno o no, puesto que él termina en algunas partes afirmando que la nada, el vacío, es realmente aspectos que nuestra sociedad no logra entender, no logra asimilar y que realmente los está viviendo desde otra forma de sinsentido. Y bueno, ahí tendríamos también que especializarnos en filosofía zen o religión budista y creo que se nos va a escapar de las manos puesto que hablan en una teología muy negativa, o sea, de lo que no es Dios y nos costaría mucho trabajo a nosotros como occidentales, yo creo, meternos en ese campo, pero igual y luego le podemos pedir a Héctor nos traiga un especialista que nos dé un tema sobre budismo zen. Ahí anoto tu petición, profesor. Que no sé si eso exista, pero bueno, vamos, gracias por esta primera reacción. Saludo y agradezco a quienes nos están siguiendo en la plataforma Facebook. Si tienen preguntas, comentarios, pueden presentarlas por esta vía. Sepan que si quieren participar en este ejercicio ingresando a Zoom, la forma fácil de hacerlo es registrándose en los formularios que mis compañeras de promoción y difusión generan al publicar. Leo y saludo hasta Guatemala a Fran Estrada.
Fran Estrada te presenta una pregunta, Gabriel. Dice, me pregunto si para la posmodernidad el saber es solamente científico o filosófico, es decir, la posmodernidad reconoce que existen diferentes formas de saber. Ya en la valoración de la razón se ha evidenciado la nueva forma de vida en que la información se ofrece como el saber vivir, saber hacer o el saber oír. Saludos desde Guatemala. Y vamos a escuchar dos intervenciones más, y a Delfín lo dejaremos en la tercera. Adelante, Vianey. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Ah, Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias. No sé si estaba yo primero o el compañero Oscar Lozoya, porque vi que Adelante. levantó su mano manualmente. Sí, soy yo, entonces. Sí, sí, adelante, Bueno, adelante, yo adelante. solo quería, gracias, solo quería felicitar al doctor Gabriel por su presentación. Me pareció muy clara y muy concisa. Y también deseo preguntarle el qué opina. Yo recuerdo que en una parte de su exposición él mencionó que Bill Schulhan hacía una crítica a varios pensadores y entre ellos estaba Marx. Yo considero que cuando él habla en la sociedad del cansancio y nos dice que el individuo se somete a una presión constante para poder producir más y mejor, consumir, competir y volvernos víctimas de un sistema deshumanizante. Creo que ahí se acerca mucho a Marx en el concepto de alienación. Yo considero que tiene como mucha similitud hacia él. En vez de hacer una crítica, siento que tienen como muchas similitudes en cuanto a su sistema filosófico. No sé el que nos pueda decir. Gracias. Gracias, Vianey, por la pregunta. Compañero Oscar, adelante. Eh, Muchas gracias, Héctor. Gracias, maestro, por la ponencia. Tengo una pregunta, retomando un poco lo de, bueno, no precisamente lo del budismo Zen, pero mi pregunta es con respecto, ¿qué piensas tú de del, del posicionamiento de Byung-Chul Lang en cuanto a la metafísica tradicional, en cuanto a a la religión? Digo, a pesar de sus ires y venires, ¿hacia dónde se cargaría él, por ejemplo, si hacia el cristianismo o si a espiritualidades más inmanentes, como sería el budismo? Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? Gracias, Oscar. Gabriel, si te parece, vamos haciendo un corte aquí para que puedas reaccionar frente a las intervenciones, primero de Fran Estrada, después de Vianney y ahora de Oscar. Adelante, Gabriel. Sí, gracias. Sí, rápidamente, bueno, mira, pues habría que leer todas las obras, ¿no? Para hacer el balance, así como lo menciona Buchot, y definir si es posmoderno o no. Pero yo creo que con estas que llevamos y con el mismo juego de palabras que él explota mucho, porque él es muy narrativo, ya podemos ver que de plano él no toma posicionamiento para una postura religiosa o para una postura incluso política. Él se queda en la crítica. Entonces, en ese sentido, es posmoderno. Entonces, como menciona Frank, él no quiere llegar a la objetividad, no usa la filosofía para darnos esa filosofía, ese, esa sabiduría que hay dentro de lo bueno en el pensamiento humano. Él usa la filosofía para problematizar en la sociedad que tenemos y los múltiples ejes equívocos en los cuales estamos como oscilando. Eh, y por ahí también la pregunta que me hacen sobre la felicidad, él no la plantea, o sea, él plantea la carencia, pero él no plantea que es factible a través de una objetividad epistemológica como lo haría Buchot, porque él retoma a Santo Tomás, retoma la tradición, y Byung-Chul Han no, él no quiere, no dialoga con los clásicos, los antiguos. En ese sentido, él no está yendo a una filosofía profunda, como le llama Platón, una sabiduría oculta. Él se está quedando en la posmodernidad, definitivamente. Entonces, no plantea un punto de vista sobre
si es mejor el cristianismo o el budismo. Él más bien resalta las contradicciones que tiene nuestra sociedad cristiana o budista o islamista, puesto que es lo que él como más trabaja, las carencias, la condición, sus grandes nacionales. Y la última pregunta sobre Marx que hace Vianney, sí, de hecho por ahí en alguna, volvemos a caer en esa alienación que menciona Marx, que mencionan otros autores también sobre a ellos como la base. Es decir, está de acuerdo con ellos, por eso les decía, en muchas cosas está de acuerdo, pero en muchas cosas ya no, porque su crítica es que ya no estamos viviendo la modernidad. O sea, ellos decían, vamos a evitar la alineación a través de una revolución, pero lo que dice Byung-Chul Han es, después de las segundas guerras mundiales, ninguna guerra sirve, porque todas nos vuelven a dar alineación. Entonces, estamos como en una cinta de partir de lo equívoco y una parte unívoca, pero en algún punto se pegan y otra vez se tuercen, pues no son algo concreto, ¿no? No podemos estar pensando en una necesidad de movimiento revolucionario y a la vez querer una vida contemplativa trascendente, profunda, cristiana, etcétera. Chocan. Entonces, el choque es tan importante porque esto nos lleva a una moralidad y a una ética donde no estamos fundamentando bien la axiología. Por eso es tan importante entender el impacto de estos pensadores en la sociedad. Y con eso me voy sobre lo que dice Frank. Por eso es que hablamos de él sobre su pensamiento y no tanto como decir que otros autores no son críticos y ya nos hacen ver lo que es un conocimiento más correcto. Héctor, por ahí me quedo con estas tres preguntas. Gracias, Gabriel. Te leo algunos mensajes que A ver, tenemos aquí hey, en el chat. Arturo Raya, que se tuvo que retirar, te deja saludos y dice que en su momento seguirá la conversación. Eso de Arturo. Luego, Gerardo Leal, que nos acompaña aquí también, ya él dirá si tiene alguna intervención. Dice que felicidades por la exposición. Eh, Luego, Raúl Antonio, que también nos acompaña aquí, dice felicidades por la ponencia y la experiencia filosófica. Quien te deja una pregunta es Holman Chávez, ya él dirá si quiere explicarla, pero la leo. Frente a la crisis existencial del hombre, agobiado por su propio deseo de subsistencia, ¿qué le queda para ser feliz o cuál es el camino para esta felicidad si es que puede alcanzarla? Viendo cómo esta contemplación del yo que propone Chul Han. Esa sería la pregunta de Holman Chávez desde Barranquilla, Colombia, un paisa colombiano. Bueno, y si quieres, escuchamos la intervención de Delfín y después reaccionas. Adelante, Delfín. Gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor, em, por la intervención suya, por la ponencia en el día de hoy. La verdad es que no conocía sobre el autor. Y bueno, hay varias menciones interesantes en las cuales usted dio sobre el autor de que él dice de que somos esclavos del capitalismo. Y eso es sin duda alguna. Sin embargo, este modernismo que llevamos hoy en día es el que nos lleva a ser así, ¿verdad? Como decía Rousseau, la sociedad vive bajo la agitación del mundo, profesor Gabriel. Entonces, el autor hace mucha referencia también a todos estos males, desde los más profundos en la modernidad, la falta de moral, la vida inmersa en la Big Data. La pregunta sería, ¿bajo qué parámetros usted cree que el autor en sus obras hace más referencia a estos problemas de la posmodernidad? O sea, para usted, leyendo o conociendo un poco más sobre este autor, ¿cuáles son las problemáticas que el autor más se refiere? Gracias.
Gracias. Vamos a escuchar la intervención de Villarroel en segunda vuelta y ahora sí reaccionas, Gabriel. Adelante, colega. Gracias, profesor. Sí, profesor Gabriel, lo que estoy entendiendo entonces, usted dígame si estoy en lo correcto. Tal pareciera que este autor alborota el gallinero y se va corriendo. Entonces, sí, porque lo que me está diciendo, y al momento de decir que es posmoderno, entonces, no, más bien, vuelve a fragmentar lo fragmentado. Y es como un rompedor del ego. Como que no toma en sí una postura, sino su postura es romperte, sea cualquier estructura que tengas. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, vamos viendo qué dice Gabriel. A ver si el gallinero está alborotado. ¿Qué dices, Gabriel? Sí, en efecto, eso me gusta, esa comparación. ¿Verdad? Después vemos si es una analogía. En efecto, no lo es, pero yo creo que sí va a tener mucho. Vamos a dar respuesta. Primero quiero explicar lo que mencionaba, lo de la felicidad, Chávez, para empezar en orden. Ahorita te digo, Villaurel, voy para allá. De la felicidad, una palabra. En el posmodernismo, así como lo plantea Byung-Chul Han, pues su discurso es reiterantemente el mismo, es decir, estamos en una hipermodernidad, como lo mencionaba Lipovetsky, estamos en un yo que es un ego completamente atrofiado, como lo mencionan algunos autores postmodernos. Esto no nos lleva más que a un callejón sin salida. Y la pregunta aquí, no la pregunta, más bien la respuesta ahí es muy obvia, esto nos lleva al suicidio, o sea, no tiene salida. Por eso la cárcel de sujeto de fútbol, por eso ya se habían dado golpes de cabeza los postmodernos con esta forma de pensar, porque esto no lleva a la felicidad, ahí no está la salida. Para encontrar la felicidad tenemos que encontrar otra forma de dar significado a las cosas, como menciona Bichot, abrirnos a una nueva realidad, a un nuevo giro ontológico, donde quepa la interpretación desde otras formas del ser, como ya lo mencionaba Aristóteles, las otras formas de interpretar o de llamar al ser. Entonces, no podríamos ahí tener una salida. Y pues sería lamentable, pero es la realidad. Todos los pensadores que se han ido por este callejón han expresado en la sociedad la carencia de una vida de sentido y solamente han mostrado cómo mucha gente o pensadores o personas que lo viven a profundidad caen en una angustia tan desesperante que los lleva al suicidio. Por eso mencionaba por ahí Lacan incluso la perversión. Por un lado, la angustia y la perversión. La angustia y la perversión. Entonces, son somas que son particularidades de este pensamiento postmoderno y que encontramos también en Byung-Chul Han. Luego, la otra pregunta sobre ¿a dónde va el discurso? El discurso es bien reiterativo sobre la crisis que tenemos la vida, ¿no? En la crisis que tenemos en la sociedad. Pero como mencionas tú, no menciona Byung-Chul Han una infraestructura de lo que debe ser. No toca, no puede tocar una ética, ni siquiera descriptiva, mucho menos prescriptiva, porque él no puede dar una interpretación que lo lleve a una ética que le dé salida al pensamiento equívoco. Entonces, sería muy difícil saber a dónde él quiere llegar, pero como menciona Villarreal, él se encarga de romper tu yo, de romperte el yo y vuelve a caer en la mismidad, o sea, otra vez la cinta de Moleibus, es decir, por un lado, tu crítica al ego, que no es un ego que trasciende, por otro lado, te vuelve a centrar en tu mismidad, que tampoco puedes salir de ese impas, pues como menciona Delfín, nuestra economía, nuestra política no nos lleva a más, no nos lleva a otro punto. Entonces, es difícil decir que este pensador no es posmoderno. A pesar de que su narrativa es deliciosa, pues es una crítica bien armónica, es una crítica bien estructurada en su narrativa sobre los problemas de la sociedad. Eso sí, te ayuda a despertar bastante en una realidad antagónica, a darte cuenta que no puedes seguir así. Yo creo que esa es la riqueza de este autor, que nos está echando un balde de agua fría y nos hace despertar como diciendo, vamos a despertar desde lo más profundo de la conciencia y a buscar
verdaderamente un verdadero sentido a la existencia. Yo creo que por ahí va la idea de este autor. Héctor, gracias. A ver si está bien. O me falta algo, alguien. Bueno, pues si falta alguien, ahorita nos lo harán saber. Quiero preguntar si Raúl Antonio, ¿no quieres prender tu micrófono, compañero? Tienes dos comentarios en el chat. No sé si quieres tú mismo explicar tu intervención. Gracias, sí, muy bueno, estaba cumpliendo los protocolos que ustedes han establecido, entonces por eso no quería como, pero de todas maneras me llamó la atención porque el profesor planteaba en lo que pude escuchar que decía que el Zen, o sea, que era casi imposible, si no es así, puede corregirme con mucho gusto, que es imposible hacer un diálogo filosófico con la tradición del Zen cuando tenemos un autor que es coreano, que conoce en primera línea todo este temática oriental y que creo que la filosofía oriental, dado ese enjambre de la cinta de nuevo que quedamos enredados, puede ser una alternativa, aunque el autor no lo propone, ¿verdad? Como he dicho, no es algo absoluto ni ética del deber, pero en cierta medida afirmo o expreso de que el Zen busca desde su filosofía o práctica meditativa da una respuesta a ese yo fragmentado, a ese yo totalmente quebrado para el hombre posmoderno, porque si la única respuesta que tendríamos es el suicidio, volveríamos a caer en los existencialistas, que hicieron un gran diagnóstico de la realidad humana y del hombre en sí, pero los dejó en abandono. Entonces, considero que este autor es un filósofo del diagnóstico excelente, pero habría que mirar qué otra respuesta tiene en sus textos y este que es filosofía del budismo zen podría ser una tentativa de solución. Gracias. Gracias a ti, Raúl, por formular este planteamiento. Leo una pregunta de Antonio Morales que formula aquí en el chat. Dice, buenas noches, saludos a todos. ¿En qué consiste la vida contemplativa para el autor? Pregunto, Rafa Escamilla, que aquí andas en este, ¿quieres tú mismo leer, formular tu pregunta, compañero? Sí, hola, buenas noches a todos. Sí, a mí me parece que el autor en este sentido es como muy acertado, ¿no? En el análisis que hace sobre una sociedad como acelerada, fue lo que entendí que exponía, ¿no? Y se me hace como justa esta observación porque, bueno, lo que ponían en el comentario era sobre esto, ¿no? O sea, es un poco paradójico ver una sociedad que, bueno, en su discurso promueve pues eso, buscar experiencias para encontrar la felicidad, para sentirse bien, pero en esa misma búsqueda mm, es una sociedad que está como enferma con muchas ansiedades, ¿no? Entonces, es más interesante todo esto que apunta el filósofo en ese sentido. Y lo veo así, ¿no? O sea, parece que, o sea, para un ejemplo muy burdo, ¿no? O sea, para ser felices hay que consumir viajes, pero me gana la ansiedad porque no puedo conseguir el capital necesario para viajar y entonces no puedo ser feliz, etcétera. Entonces, me parece que va como por ahí mi aportación, o sea, se me hace muy acertado el análisis que hace el autor sobre nuestra sociedad actual. Gracias. Adelante, Gabriel, última ronda para que podamos ir cerrando. Sí, empezamos por lo último que mencionaba el compañero Escamilla, ¿no? Definitivamente, esta es una de las baldes de agua fría que nos echa el autor y nos hace despertar. Vivimos una sociedad de contradicción. Nosotros mismos, tenemos todo, pero al mismo tiempo estamos completamente aburridos, porque tenemos todo y lo tenemos todo a manos llenas y nada más estamos consumiendo como máquinas que no se agotan de consumir, pero no sabemos disfrutar, no sabemos entender lo que es la felicidad. En ese sentido, el libro de la vida contemplativa es precisamente esa crítica de entender qué es aquello que trasciende, ¿no?
que es aquello que nos hace disfrutar, aquello que nos da goce. ¿Se acuerdan que mencionábamos que Lacan nos hace esta revisión del es también? Nos vamos hacia el goce para eliminar el dolor, para evitar el sufrimiento. Y en ese sentido estamos únicamente usando un paliativo, pero realmente no estamos llegando al verdadero placer que tiene el disfrute de lo trascendente, de aquello que nosotros tenemos como espíritu. En ese sentido, el budismo zen, como lo menciona el autor, habla sobre la necesidad de un Dios más impersonal, más que fundamente el vacío. Pero yo creo que queda muy claro en esa obra, y lo dice Han, no es suficiente para fundamentar la axiología ni los valores. Y él lo menciona reiteradamente en ese libro. Entonces yo ahí sí le comentaría a Raúl, el autor no menciona cómo le haríamos para poder llegar a un ideal de justicia colectiva, comunitaria. No dice cómo le haríamos para salir de esta imprudencia que tenemos los seres humanos en el consumismo excesivo de las cosas o en este agotamiento que estamos haciendo de los recursos naturales. Y así varias observaciones sobre cómo construir un comportamiento éticamente apropiado. Entonces, el budismo no explica, o sea, él no lo desarrolla. Él se queda en la conciencia de que nos falta entender que estamos en un agotamiento del comunismo ante el sujeto, lo estamos esclavizando y no le estamos dando la plena libertad. Pero nada más que en ese margen, por lo menos el budismo zen, a lo mejor si buscamos otras obras que desarrollen más la filosofía budista, podemos llegar a esa otra interpretación que necesitamos más amplia para poderlo llevar a nuestro círculo comunitario, nuestro círculo de convivencia educativa, no sé, política, social más amplia. Y por último, decía sobre la vida contemplativa, la pregunta de Antonio. Eh, lo que hace Byung-Chul Han en el libro es criticar a Arendt de manera muy dura, puesto que ella se queda en el patrón, pero este patos lo entiende como una revolución. Entonces, la revolución total o plena no está en el rompimiento de aquellas cosas que nos subyugan, sino está en la transformación del sujeto. Y ahí lo menciona como, ahí menciona la necesidad de una vida más contemplativa, porque eso nos daría pauta a pensar cómo revolucionar al sujeto. Hasta ahí. Entonces, ese libro también, pues, de alguna forma viene a reiterar lo que el budismo zen dice, y que hay un acotamiento en la crítica, pues no da pauta a un desarrollo más profundo de una filosofía que se pueda aplicar a diferentes áreas del comportamiento humano. Bueno, me quedo con eso y pues también nos falta leer mucho, ¿verdad? Muchísimas gracias. Y claro que sí, voy a ponerme a revisar más aspectos de este autor y con mucho gusto después vuelvo a dar una ponencia, una presentación de refinamiento de algunas partes que él reitere así varias veces en sus mismas obras, como les he mencionado que sí lo hace. Hay varias partecitas que las repite en sus obras, las viene repitiendo como esa que mencionábamos. Tenemos una violencia neuronal que nos ataca a la sexualidad y a todas las partes del cuerpo humano y nos hace esclavos y mercancías del capitalismo. Gracias, Héctor. Por ahí me quedo con eso. Ok, yo tendría varias preguntas, varios comentarios, Gabriel, pero pero no, la vida no nos da para tanto. Si te parece, escuchemos una intervención última del compañero Claudio Caballero, que por fin se animó y le respondes y después digo un par de cosas. Adelante, Claudio. Vale, gracias. Y bueno, de antemano, gracias por la presentación. Me estaba preguntando ahora, en tu última, en esta última tanda de respuestas, el lugar donde se encuentra, por ejemplo, digámoslo así, la acción, en el sentido en el que se,
parece ser, y ya que mencionaste a Hannah Arendt, ¿no? Que el ser humano se encuentra en una etapa de su actividad que lo deja exhausto, ya como ya mencionabas, ¿no? Es decir, no es solamente el consumo de los recursos, es también y llega hasta el consumo de sí mismo. Y bueno, en esa intersección, que en este sentido sería trascendiendo en lo posible esa condición de ser exhausto, de estar, de estar en continuo consumo, sería, digamos, la vía contemplativa y la vía práctica. Pero en este sentido, ¿cómo se vería digo, yo creo que ya lo mencionaste en el sentido en el que no hay una propuesta, pero ¿cuál es la contrapartida de esa actividad que aletarga al ser humano? Sobre todo en referencia a Hannah Arendt, porque Hannah Arendt en ese sentido es muy clara, ¿no? O sea, se va del animal laborans y demás, y luego se va a la construcción de mundos hasta la actividad, que ella más bien la tilda de actividad política, en una actividad de conjunto. ¿En qué sentido se inserta Byung-Chul Han en ese argumento, ¿no? Es decir, si es que la critica en cualquier momento, ¿cómo lo hace para más o menos desquebrajar esas distinciones entre una actividad, digamos, de reproducción del ser humano, de consumo, pero necesario, luego a una de construcción de mundos y luego a una de acción, donde pues son tres etapas, pero tal vez se puedan conjuntar? No sé qué puede haber dicho, pero bueno, de todos modos, gracias. Gracias, Claudia. Vamos cerrando el ejercicio. Adelante, Gabriel, para atender esta cuestión. Sí, te entiendo. Rápidamente, mira, sí, por ejemplo, es lo que hace, y creo que esta va a ayudar a responder una de las preguntas anteriores. Lo que hace Byung-Chul Han es, de alguna manera, vuelve a retomar cómo la vida en la polis griega se vivía, no solamente de la acción, sino también de la contemplación, pero él no dice cómo nosotros podemos replicar esas estructuras sociales que se tenían para contemplar después de la acción, un momento para visualizar cómo se vivía, cómo se sentía la sociedad a sí misma, cómo se tenían como reales. No lo dice cómo lo podemos hacer otra vez en la realidad actual. Él lo que menciona es esa carencia que ahorita tenemos, que nos falta, que los griegos sí lo hicieron o otras sociedades en la antigüedad. Eh, por eso este autor, pues definitivamente, pues es más que nada por moderno, ¿no? Ahora, ¿cómo dar solución a esto? Pues yo creo que lo que menciona Belchor es bien necesario. Necesitamos un giro ontológico, un giro lingüístico, pero no podríamos a lo mejor, bueno, dar una respuesta de cómo es un giro ontológico en primera instancia. De hecho, Belchor no parte de la ontología, él parte de la epistemología, es decir, a través de una forma de significar y de entender el lenguaje y estudiar la simbología. Él estudia mucho a Charles Peirce, retoma mucho su base sobre el estudio del símbolo y el lenguaje. Entonces, a través de una postura epistemológica, replantear lo que debe ser una nueva ontología. Y bueno, en ese sentido, pues yo hasta ahí me quedo ahorita porque tendría que empezar a plantear cómo aperturar esa nueva realidad ontológica que además ya pega con lo teológico y pega con otros aspectos pues ya más complicados de la moral. Entonces, bueno, hasta ahí más o menos te doy la visualización de por dónde podrías otra vez comenzar a salir a ese nuevo realismo. Gracias, Gabriel. A ver, dos o tres comentarios, como reacción frente a lo que nos has presentado. Lo primero que diría es, el ejercicio que ahora presentas es harto interesante y relevante en el sentido de que tú no nos has venido a decir, eh, Buchul Han escribió esto y dice esto. O sea, no haces una exposición solo de las obras, sino has hecho por lo menos dos o tres ejercicios. El primero es
para quienes nos acompañan, por lo menos así lo entiendo, debe quedar claro que el marco epistemológico desde donde tú lees a este filósofo pensador coreano, alemán, no es desde sí mismo y desde las claves de la posmodernidad, sino desde las claves de la hermenéutica analógica e icónica de Mauricio Beuchot, ¿no? Es decir, tú estás haciendo una lectura desde un marco epistemológico y desde ahí estás interpretando. Esta es como una primera consideración. Una segunda consideración es el análisis que tú has hecho. No solo es tomar las obras y decir, dijo esto en esta, sino que estás encontrando los vasos comunicantes, los problemas que hay entre las distintas obras, y eso es lo que nos presentas. ¿Por qué es relevante el ejercicio? El ejercicio es relevante, bueno, porque tú nos dices, bueno, estos libros se pueden leer teniendo 10 minutos de descanso y además dices, son baratos, 190 pesitos, ¿no? Algunos de 500 pesitos, Si bueno, no sí, los compres, pero bueno, no, se entiende que no es tan sencillo leer un autor que no hace filosofía, sino que quiebra los cánones clásicos de la filosofía argumentativa, porque tú bien lo has dicho, es un autor que hace antropología, socioantropología, filosofía, es decir, no se queda en las clásicas disciplinas, sino que va haciendo cruces entre distintos marcos teóricos epistemológicos, ¿no? En ese sentido, el ejercicio, profesor, que nos has presentado es relevante. Esta sería como mi primer consideración. Mi segunda consideración es, tú al presentar a Buchul Khan nos dices que estamos frente a un autor claramente posmoderno y ya has presentado algunas caracterizaciones. Por si se quiere, una pregunta que no te pido responder, pero es una pregunta que pongo sobre la mesa. A ver, en mi modo de entender las cosas, nosotros podemos leer eh, las cosas en clave de modernidad y en clave de posmodernidad. Eh, Desde quien habla, la modernidad tuvo un lado oscuro, que es el lado de la colonialidad, del colonialismo. Hay una clara correlación entre modernidad y capitalismo. Y si la posmodernidad es una ruptura, una continuidad, una distancia, quién sabe exactamente qué sea, todo depende de los autores, porque no hay una posición, sino muchas para explicar qué sea la posmodernidad. Es muy probable que también la posmodernidad tenga su lado oscuro en el sentido de que hay una suerte de continuidad con las lógicas del capital, ¿no? Que es un poco lo que nos está presentando Buchulhem. En ese sentido, conviene decir que estamos frente a un autor complejo, como tú lo has señalado, un autor pertinente y relevante que merece ser leído y atendido, por lo que nos permite entender de la globalidad del mundo que nos toca vivir, pero también conviene decir que las claves de la filosofía del pensamiento eurocentrado son solo unas entre muchas claves para entender la realidad. Y lo voy a decir así con un ejemplo que tú mismo señalabas. Dices, pues yo si tengo que comprar dos libros, yo prefiero comprar uno de Beuchot, ¿no? Es decir, ahí ya hay un posicionamiento ético-político de tu parte. ¿Y por qué lo digo así? Lo digo así porque pensador, este filósofo, seguramente nos ayudará a entender la complejidad del mundo contemporáneo, pero hay problemas que no podemos pedir que nos los expliquen, ¿no? Es decir, tú vives en mundo michoacano
en el mundo atravesado de los pueblos originarios, cerca de un mundo atravesado por el narcoestado, la delincuencia organizada, la resistencia de los pueblos originarios. Eso difícilmente va a poder ser explicado en estas claves. En ese sentido, no le no le demandemos demasiado tampoco, ¿no? Bueno, hasta ahí como mi consideración. Debo agradecerte. No sé si tienes en un minuto una reacción y si no, vamos cerrando, Gabriel. Agradecerles y agradecerte definitivamente, como mencionas, aquí no es Alemania y era la mejor, ya conoció la posmodernidad en Alemania, aquí estamos en otra parte. Y en muchos países de Latinoamérica, pues no van a entender o no van a pensar que la modernidad es como la pensaron los europeos o como la pensaron los norteamericanos. Y en ese sentido es muy real. A mí me queda, lo que me queda a la riqueza que yo le veo es que te despierta, te echa un buen balde de agua fría para entender las contradicciones que tiene la sociedad, ¿no? Y te ayuda a buscar esa nueva realidad que nosotros sí necesitamos en Michoacán, ¿no? Esa nueva realidad de justicia, de valores, de respeto, que no la hay. Entonces, eso es lo que me queda, ¿no? Y obviamente, pues, si vamos a hacer un marco o un contexto social, pues haríamos el de nuestra región, ¿no? Como pensadores, filósofos mexicanos, no sé, michoacanos. Y pues gracias por el rato, gracias también por la intervención. Y pues me quedo con, pues, como siempre, con mucho trabajo, siempre hay mucho por dónde buscarle y dónde rasparle para estudiar más esto. Y bueno, pues es un buen método la etnografía porque pues ya ahora no solamente es virtual, ¿verdad? Sino ya también filosófico, como lo decía Frank, lo podemos hacer científicamente desde la realidad, ¿no? Pues sí, habría muchas cosas, un par de cosas podría decir al respecto, pero vamos dejándolo hasta aquí. Yo he compartido en el chat de la plataforma la liga a una revista, la revista Piezas del Instituto de Filosofía, y también la he compartido por la plataforma Facebook. Aquí ustedes están viendo, he compartido el link, es descargable. Nuestra última revista es una revista en homenaje a uno de los profesores, curiosamente, que tomó postura respecto de las tesis de la modernidad, posmodernidad, de tal modo que él va a postular una suerte de transmodernidad desde el sur global que es América Latina, ¿no? Enrique Dussel es el autor homenajeado en el número 37 de la revista Piezas, es descargable, de tal manera que quien le interese, pues adelante. ¿Y qué otra cosa convendría decir? Convendría decir que los convocamos, los esperamos para que puedan acompañarnos en la siguiente sesión de nuestro seminario, una presentación de David Silva Mares que tendrá que ver con el cristianismo desde la perspectiva de Yanani Bátimo. Nuestra próxima sesión es el 13 de marzo. Mientras tanto, deben de saber que este proyecto educativo, el Instituto de Filosofía, tiene una oferta amplia. En algún momento haremos de su conocimiento cursos gratuitos que tenemos, que pueden inscribirse, seguir, unos cursos que no son tan gratuitos de nuestra oferta formal de licenciatura en filosofía escolarizada y también presencial. Mientras eso sucede, agradezco mucho a quienes nos han seguido en esta plataforma Zoom. Nos vemos justamente dentro de un mes. Y por supuesto, agradezco a quienes nos han escuchado y seguido en la plataforma Facebook. Debo de decir, recordar que recuerdo a Gabriel no solo como un estudiante hace, no sé si 15 años o un poco más, Gabriel, creo que más, ¿verdad? Pero, Y ya pero voy a cumplir 20 dando clases y 15 trabajando aquí en el TEC de Cherán. Ya cumplí bueno, los 15. bueno, entonces seguramente más o menos, más de 20 años
que pasaste por las aulas del instituto. 2003, 2004. Y después como docente. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu generosidad, por tu implicación. Agradezco a quienes nos han seguido. A nombre de las autoridades del instituto, el padre Jesús Montes, rector, el padre Benjamín Rivera, vicerrector, quien les habla, Héctor León, coordinador del programa de educación continua y a distancia del instituto, les agradece y les convoca a seguir nuestro programa del Seminario de Temas y Problemas Filosóficos Contemporáneos. Muchas gracias y buenas noches. Saludos. Buenas noches y gracias. Gracias, profe. Muchas gracias.